Si pueden desactivar su micrófono. Ok. Iniciamos la clase en 30 de mayo con el grupo TIC 2A TIC 2P de la carrera de enfermería. Vamos a compartir la pantalla para crear un documento en línea sobre las normas APA, así como también del estilo Vancouver, de la diferencia entre ellos. Si pueden ustedes acceder a un archivo que ya hayan creado para que nos alcance el tiempo de hacer el repaso. Tengo un documento bajo normas APA que voy a hacer lo siguiente. Tengo un documento que, como ejemplo, en el cual quiero explicarles que todo documento tiene una carátula. Y también pueden utilizar las portadas que viene incluido en Word. Son modelos de carátula. Pero, ¿qué información debe contener esa portada? El título de su trabajo, de su documento, de su informe, su nombre de ustedes como autor, el nombre de la escuela, ¿ya? Eso es lo que debe contener la portada. ¿Título, sí o no? Sí. Sí. Ya. Si usted analiza, ese tipo es como va a ser el examen. Porque ustedes no pueden realizar documentos. Entonces la clase de hoy es más o menos para que ustedes entiendan cómo va a ser el examen. Entonces yo estoy haciéndoles una pregunta que no va a entrar al examen, pero que yo necesito para explicarles. Esta es la tabla de contenido automático. Entonces, la pregunta es, para crear la tabla de contenido automático, ¿qué necesito? Puede haber inciso, ¿no? No les estoy dando las preguntas que van a entrar, les estoy cambiando. Pero en esencia es para que entiendan la forma de cómo va a ser el examen. Al crear una tabla de contenido automático, ¿qué necesito? Que los títulos o subtítulos que va a ir en la tabla de contenido o índice tengan estilo. Si usted no aplica estilo a los títulos, no hay tabla de contenido automático. Dicho de otra manera, si no aplico estilo a los títulos, acá tengo títulos. Si no aplico estilo a los títulos, no hay tabla de contenido automático. No va a generar. Si usted lo ve, está con negrita los títulos, está con mayúscula el título principal, el título 1 con mayúscula, título 1 principal, título 2 el subtítulo, título 3 va un nivel más hacia adentro. ¿Qué significan los números de los títulos? El nivel, ¿no? El principal es el 1, el título 2 viene a ser el subtítulo, el título 3 viene a un nivel más inferior. Entonces, a eso se refieren los títulos. Si no aplico estilo de título al título, no hay tabla de contenido automático. Eso. Voy a ir a la pestaña Vista y activo panel de navegación. Ese panel de navegación que me activa en el lateral izquierdo me muestra todos los títulos que yo voy agregando o modificando al informe. Por ejemplo, voy a quitar este que dice introducción, le voy a quitar el estilo. Voy a inicio y desactivo, ya no va a estar con título 3. Fíjense que está mi cursor, lo voy a seleccionar y le voy a aplicar normal. ¿Qué significa? Es párrafo. Al presionar y le apliqué párrafo, ya deja de ser título, ¿no? Si verifican, en el panel de la izquierda, ¿qué hay en el panel de la izquierda? No está introducción, porque ya no es título, no tiene estilo, no tiene estilo de ni título 1, ni 2, ni 3. Para que active en la tabla de contenido, yo tengo que aplicarle un determinado estilo de título. Voy a quitar objetivo. Selecciono objetivo y le quito la opción de título. Está acá objetivo como título en mi panel de navegación de la izquierda. Le aplico normal, lo selecciono, está seleccionado, aplico normal. ¿Y qué significa? Que ya no está como
como título. ¿Ya? Lo voy a seleccionar y aplico normal, solo que es un poquito lento. Ya, no está aquí en el lateral izquierdo. Hago lo mismo con métodos. Selecciono objetivo y aplico normal. Voy a métodos, selecciono métodos. Si usted verifica, está métodos y está con título 3. Voy a aplicarle normal. Ya no hay métodos. Voy a desplazar a la tabla de contenido. Hice cambios, ¿cierto? Quité el estilo título. No hay introducción, objetivo y método. En la tabla de contenido siguen ahí. En conclusión, ¿que la tabla de contenido se actualiza sola? No. No se actualiza porque yo hice cambios y sigue igual. Entonces, ¿qué debo hacer para que la tabla de contenido se modifique? Con los cambios que yo realizo en el documento, presiono en la tabla de contenido, voy a actualizar tabla, actualizar toda la tabla, aceptar. Entonces ya no están los títulos que yo lo he modificado, que lo dejé de aplicar estilo título. La tabla de contenido automático, esa es la finalidad de crear estilos de título y tabla de contenido automático, que yo puedo desplazarme de forma directa. Quiero ir a resultados, quiero ir a resumen, simplemente presiono ¿no? Entonces uno puede desplazar nomás. Para que se entienda mejor. La tabla de contenido automático no se actualiza sola. Se tiene que presionar en la tabla, dentro de la tabla, y presionar el botón actualizar tabla, actualizar toda la tabla. Este paso ya lo hice. Entonces solo les estoy explicando de que la tabla de contenido automático tenemos que nosotros actualizar por cada cambio que realizamos en el documento. No se actualiza sola, usted lo tiene que actualizar. La tabla de contenido siempre va después de la carátula o después de la portada, de segunda opción. Voy acá al documento. En el documento voy a ampliar un poquito el zoom para que se pueda visualizar mejor. Introducción, yo hago un clic en introducción, lo selecciono y voy a aplicar un estilo de título. Fíjense los pasos que yo realizo. ¿Ya? Yo voy a hacer 2 pasos y ustedes me dicen cuál es el correcto. Yo ya tengo configurado el formato de los títulos. El primer paso es configurar los formatos. Por eso cuando desplazo se cambia de posición, porque ya está configurado. El primer paso es configurar. ¿Cómo se configura? Con botón derecho, modificar. Al presionar modificar, puedo ver que dice acá arriba, nombre, título 1, el título principal. Y me da el formato porque ya yo he aplicado. Sin embargo, si muestro esta pantalla como una opción en el examen, luego muestro otra opción y con otra pantalla, obviamente con otros valores, yo voy a cambiarlo, otros valores, y voy a hacer algunos cambios. Voy a hacer algunos cambios. Entonces, suponiendo que le muestre esa pantalla, que no es la que les voy a mostrar, obviamente, pero suponiendo que les muestre esa pantalla. Le muestro la anterior, la correcta, y le muestro una que no es correcta. Usted tiene que saber, tiene que observar si estoy hablando de título, de párrafo, y qué formato le corresponde a esa configuración. Y obviamente que en el enunciado de la pregunta también va, para que oriente de qué estoy hablando, del título 1, título 2 o párrafo, ¿no? Porque no es la misma configuración en todos los casos, hay mínima diferencia, pero no son todos iguales. Estoy hablando del título 1, el título 1 va centrado. El tipo de fuente para todos está en New Roman. El espaciado, si usted no sabe de memoria estas opciones, simplemente tenemos una vista previa, que vamos presionando y vamos visualizando. Si presiono el primer botón, es izquierda.
Presiono el segundo, es centrado, se va al centro. Este que de color más resaltado con negrita es el que se aplica según los botones. Presiono el tercer botón, se va a la derecha. Presiono el siguiente y es justificado. Si usted verifica en las opciones abajo de la ventanita, le va cambiando el comentario. Dice justificado. Vuelvo al tercer botón que dice derecha. Vuelvo al segundo que dice centrado. Vuelvo al primero, izquierda. Bueno, es la opción izquierda, ¿ya? Izquierda. Entonces, en conclusión, usted verifica si está correcta la configuración, de cuál de las ventanas me muestra la configuración correcta. Voy a salir con cancelar para no aceptar los cambios. Selecciono el título que quiero aplicar y luego ya está configurado y es título 2, presiono título 2. ¿No? Presiono título 2 y ya se aplicó. Aparece introducción en el panel de navegación. Selecciono objetivo, lo selecciono y también aplico estilo título 3 y aparece objetivo. Métodos. Selecciono métodos y también aplico estilo título 3. Ahí tenemos métodos. Introducción, objetivo y métodos. Esos títulos, si me voy a la tabla de contenido automático, no están. No está. Entonces, ¿qué hago para actualizar? Recuerden, un clic en la tabla de contenido, actualizar tabla, actualizar toda la tabla. Actualizar toda la tabla. Aceptar. Ok, ¿ve? Acá nos actualiza. En conclusión, ¿cuándo debo actualizar la tabla de contenido automático? Cuando no hago ningún cambio en el documento o cuando realizo cambios en el documento. ¿Qué tipo de cambios puede hacer? Borrar, agregar, modificar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo actualizo la tabla de contenido? Cuando no hago nada en el documento o cuando hago cambios en el documento. Los cambios pueden ser borrar, agregar, modificar, aplicar formatos, títulos. Cualquier cambio que usted realice en su documento, tiene que actualizar su tabla de contenido automático. Bien, entonces, una vez que, si yo quiero seleccionar, acá voy a dar el formato de párrafo, es para la opción normal. Ya está configurado, si voy a aplicar este tipo de estilo, párrafo. Es para párrafo. Y lo mismo, ¿no? Si yo le modifico las opciones, interlineado del 1.15 es el espacio entre línea y línea. El segundo botón de interlineado es 1,5, 1,5, y el tercero es 2. Yo voy a verificar acá el interlineado. Si presiono en el primero, me dice sencillo. Si presiono en el segundo, dice 1,5. Presiono en el tercero, dice doble, 2. ¿Ya? Doble. Eso quiere decir la separación entre línea y línea. Voy a formato. Párrafo. Bien. ¿Quién me responde? ¿Cuántos espacios debe haber entre párrafo y párrafo? 1, 2, 3. ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería ser el valor de espaciado entre un párrafo y otro? ¿Qué número debería ser? 1. ¿Doble? No, estoy preguntando por el espaciado. No es lo mismo que interlineado. Es diferente. El interlineado es el espacio entre línea y línea, entre una línea y otra. Eso es el interlineado, su nombre lo dice. Interlínea, interlineado. Yo le estoy preguntando el espacio entre párrafo y párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un grupo de líneas. Puedes tener una línea como puede tener varias líneas. Eso es un párrafo. Cada punto aparte es un párrafo. El espacio entre un párrafo y otro párrafo, acá dice entre párrafos. El espaciado entre párrafos, ¿cuánto tiene que ser? 1, 2, 3, ¿qué dice?
1. ¿Ya? ¿Quién da más? 2. Puede ser 2. Ya. ¿Y ustedes qué valor ven ahí? 0. 0. 0. El espaciado 1.5. entre párrafos no tiene ningún valor. En todos los casos, usted debe configurarlo como 0. Sea título 1, 2, 3 párrafos. En cualquier caso, el espaciado entre párrafos tiene que ser 0. Antes de responder las preguntas, usted tiene que verificarlo. Porque puede que usted entienda como al inicio, doble dijo, ¿no ve? Pero el doble es el interlineado. Para no cometer esos errores, es mejor ir a la ventana y fijarse a qué me refiero con interlineado y a qué se refiere con espaciado. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, el espaciado, en cualquier caso, cualquier configuración bajo normas APA es 0, sin espacio. La respuesta sería sin espacio. Pregunto aceptar, presiono aceptar y aceptar. ¿Qué es el espaciado? Yo presiono acá un clic, un enter. Ese es un espaciado de 1. Si vuelvo a presionar un enter, espaciado de 2. Eso es lo que no hay. Es 0. Lo voy eliminando. ¿Qué hice? No hay espaciado. Si yo bajo con mi cursor, no hay una línea intermedia. Directo empieza de un párrafo al otro. Eso es 0 espaciado. No hay un enter. Antes, ¿cómo hacíamos para separar, para que no quede muy pegado el párrafo al título? Presionábamos enter, ¿no? No sé si ustedes antes hacían así. Lo separamos con enter. Eso no se debe hacer. Porque ya tiene la separación entre línea y línea doble, ya está separado, está bien distanciado. Entonces no se aplica el enter, ese es el espaciado, el enter que colocamos. ¿Ya? Entonces, para aplicar estilo a los párrafos, ¿cuál es el primer paso? Seleccionar los párrafos. Sea 1, sea 2, sea 3. Selecciono los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Este párrafo es cada punto aparte. Un párrafo puede tener una línea, como puede tener muchas líneas. Eso es un párrafo. Ya está aplicado el formato, entonces simplemente presiono en normal. Nada más, un clic. Presiono ahí un clic y ya se aplicó el formato. ¿Ya? Que ya tengo. Entonces el primer paso era seleccionar. Lo voy a quitar, lo voy a unir, no está separado, ahora está un solo párrafo. ¿Hay consultas hasta ahí para que continúe? ¿Lo puede volver a repetir para seleccionar los párrafos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Por eso, para aplicar cualquier estilo o cualquier formato es seleccionando, siempre. No puede ir directo y aplicar porque ¿a quién va a aplicar? ¿A quién está seleccionando? Tiene que seleccionar si va a aplicar formato de párrafo, selecciona el título, si va a aplicar estilo de título, tiene que seleccionar. Ese es el primer paso. Si yo quiero aplicar a los párrafos, selecciono los párrafos. ¿Dónde voy a aplicar? La opción normal. Si quiero aplicar a los títulos, selecciono el título. ¿Qué le voy a aplicar? Estilo. Cuando voy a formato, en sangría, en primera, en espera elijo primera línea y coloco 0,5. Todos los valores están en el práctico 1, para que ustedes lo puedan verificar. Bueno, estaba en título. Bueno, ahí tenemos el estilo, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Ya le quité este, ¿no? Lo modifiqué. Bien. Vamos a ir a las citas o referencias. ¿Cuántos tipos de citas hay? 2 tipos. Una, que es la cita textual,
Todo lo que estoy explicando está en el PDF que está en la plataforma o en los enlaces que ustedes han accedido. El PDF Normas APA habla sobre las citas, de lo que estoy explicando. Dos tipos de citas, citas textuales y citas parafraseadas. ¿Qué son las citas textuales? Cuando yo voy a buscar información utilizando el S-Cielo, la plataforma S-Cielo, la plataforma S-Cielo, busco un tema y ¿qué hago? Selecciono, copio la información y pego en mi documento. Tal como lo encontré, selecciono, copio y pego. No hice ningún cambio, seleccioné los párrafos que necesito de esa fuente. Al pegar esa información, yo tengo que crear una cita. ¿Qué significa la cita? Decir de dónde usted ha obtenido esa información. Eso lo permite hacer la cita. La cita es indicar el autor o los autores y el año de la publicación de esa revista científica o libro científico, o libro digital o formatos PDF. Es una cita textual cuando yo copio información sin modificar nada, copio y pego e inserto la cita indicando de dónde lo saqué. Deja de ser plagio cuando usted indica la referencia, la cita. ¿Cuándo es una cita parafraseada? Cuando usted va a la plataforma, ya sea S-Cielo u otra plataforma, en Google Académico o Books de Google, los libros de Google, le va a abrir información, va a poder acceder a diferentes tipos de información en formatos PDF, también similar a la plataforma S-Cielo. Usted busca información, pero no lo copia tal como está. Usted lee, considera un determinado párrafo importante para llevar a su informe, pero usted lo redacta a su manera. Cuando usted hace los cambios utilizando su propia redacción, se llama cita parafraseada, pero no es propia de usted, sino que fue a buscar una referencia y en base a lo que encontró, usted creó su párrafo. También tiene que indicar de dónde lo ha obtenido para que deje de ser plagio. Modificó lo que encontró, pero fue en base a un autor, entonces tiene que indicar la cita. No sé si está claro. Hay dos tipos de citas, cita textual, cita parafraseada. ¿Cuál es la diferencia? La cita textual, usted copia y pega tal como lo encontró en la plataforma S-Cielo o cualquier otra plataforma. Pero debe crear la cita. La cita, indicar de dónde lo ha obtenido. ¿Cuál es la cita parafraseada? Usted va, busca en S-Cielo, pero no lo copia y lo pega tal como está. Lee un párrafo, considera interesante, le es útil para su trabajo, pero usted lo modifica con su propia redacción. Utiliza su propia forma de interpretar. Pero utilizó una fuente que le sirvió para su documento. Al modificarlo, llega a ser una cita parafraseada. Igual tiene que indicar el autor. ¿Ya? Entonces no es plagio cuando usted utiliza información de otros autores, pero cuando usted lo indica de quién es. No existe el plagio. Sí existe el plagio cuando usted copia y pega y no indica de dónde. Así usted se está apropiando de información de otros autores. Preguntado de otra manera, voy a reducir el zoom y voy a quitar el panel de navegación en dos. Tengo la bibliografía. Ingeniera, aquí en parafraseada, una pregunta. Sí. ¿Se pone solo el autor o también el año? No. Es que la cita es el resumen de la bibliografía. No, usted no lo va a escribir esto. Usted tiene que hacer con la opción referencia, insertar cita. Y tiene que elegir la bibliografía creada. No es que usted lo va a escribir entre paréntesis. Esto es usando la opción insertar cita. Hemos visto ya todo clases. Eso es lo que voy a generar al crear. Voy a una revista. ¿Qué es insertar cita? Elegir ya el autor que yo ya he creado. Elijo el autor, ¿no?
Paves Ulloa. Al presionar ahí en ese, me va a desplegar la opción. Me va a desplegar el autor, si es uno o si son varios, como el ejemplo de más abajo, son varios autores, y el año. No es que nosotros lo vamos a escribir. Ya. Preguntado de otra manera. ¿Puedo yo tener las citas en los párrafos y no tener la bibliografía? ¿Es correcto? No. ¿Qué dice? No es correcto. No es correcto. Muy bien. A la inversa. Puedo tener la bibliografía creada, porque se da ese caso. Una de las formas que se trabaja, usted copia la información y no hace la bibliografía. Arma su documento, lo termina su documento y recién se preocupa por la bibliografía. ¿Qué está haciendo? Está perdiendo el doble de tiempo porque tiene que volver a buscar de dónde lo sacó. Otra vez tiene que ir a buscar de cuál, de qué página lo encontró esa información. Y tiene que crear recién la bibliografía y recién, o sea, va a ser doble trabajo. Sin embargo, cuando usted se acostumbra a copiar la información, ese momento hacer la bibliografía y luego insertar la cita, su trabajo ya está solucionado. No tiene que volver a buscar, en caso que quiera consultar, ya tiene ahí la información. ¿Dónde ingresó? ¿Y qué párrafo sacó de esa cita? A eso se refiere la bibliografía, la referencia y la cita. ¿Puedo yo tener la bibliografía y no tener la cita? Igual, tampoco se puede, no es útil, porque yo no voy a saber ese párrafo de dónde lo saqué. De la primera, de la segunda referencia. ¿No? Otra vez tengo que ir a buscar a cuál corresponde cada párrafo. Entonces, siempre hay que acostumbrarse a que cuando ustedes van copiando, a no ser que sea información propia de ustedes, redacción propia de ustedes, entonces ahí ya no tienen que escribir ninguna referencia bibliográfica, ¿no? Porque ustedes lo están creando, lo están generando, como el problema, la problemática, como los objetivos, son propios de ustedes. Entonces ahí ya no van a tener una referencia. ¿Hay una consulta hasta ahí? Bien, en la misma pregunta que les estoy haciendo, así más o menos va a ser el examen, porque no hay otra forma de cómo preguntar. Si usted ha realizado un documento, va a entender los pasos a seguir. Entonces, como recomendación es que lo vuelvan a hacer los prácticos, porque así van a poder marcar las opciones sin equivocarse. ¿Ya? Para recordar un poquito de los pasos a seguir. Porque esa va a ser la forma, ¿no? No tienen que, al hacer la práctica, al hacer los prácticos, van a saber cuáles pasos son correctos y cuáles son incorrectos. ¿Ya? Entonces, vuélvanlo a repasar y verlo este video para su recordar. ¿Cuál es la finalidad de insertar un gráfico de Excel en el documento? Yo voy a insertar gráfico. Elijo la opción gráfico. Insertar gráfico. Al elegir esa opción me va a desplegar una amplia gama que se puede elegir de gráfico según los datos que yo tenga para mostrar, ¿no? El gráfico circular solo me permite 2 columnas, varias filas, o si está su información en forma horizontal, 2 filas, varias columnas. Las demás opciones me permiten varias columnas, varias filas. Voy a colocar cancelar. ¿Para qué me sirve un gráfico de Excel en el documento? Para mostrar información de manera visual y que se pueda realizar un análisis. Por ejemplo, acá complementamos con casos. Con casos y está organizado por de lunes a martes. Cuando inserte el gráfico, se le va a ir con la opción directo para editar. Para editar. Voy a presionar el botón editar, donde usted puede modificar, asignar los valores para ese gráfico. Ya está un poco lento, pero ahí sería la opción para modificar. Cuando inserta el gráfico, directo le despliega una pequeña ventana de Excel para que usted ingrese los valores. Cierra esa pequeña ventana de Excel y va a actualizarse automáticamente en su gráfico. Está abriendo la ventana, está un poco lento.
Ya, vamos a ir a la página de la universidad. Creo que ya, a ver si nos alcanza el tiempo. Ya, vamos a ir a la página de la universidad. Quiero mostrarles la biblioteca digital de diferentes enlaces que la universidad tiene a disposición para que ustedes puedan hacer referencia a diferentes plataformas para buscar acceso. Para entrar con el otro enlace, por favor, ¿ya? Ya, Ángel. Porque no puedo avanzar. Mejor si lo tienen su archivo de estilo Vancouver, ¿ya? Porque vamos a hacer una comparación con estilo Vancouver. Ahorita dan 2, 4, 6, 7. Ah, Urbano está. Aguilera Esther, Fernanda, Carla, Cintia, Gladys, que no falta, y bueno, está con su otro nombre. Lázaro. Ok. Salgan y entren en el segundo que envió. Ya volvió la lista.